Buenas noches, tan selecto público, y estamos aquí para compartir un poco de conocimientos, y yo quiero hablar así tan resumidamente como decía mi colega. Es un poco tiempo para hablar de materia orgánica del suelo, pero ahí vamos a hacerlo lo más resumido que podemos hacer. Yo creo que es un momento para reflexionar, porque nuestro único recurso que tenemos para poder comer, alimentarnos, es el suelo. Aparte de la fotosíntesis que Dios grande, poderoso, nos da el sol de cada día a través de las plantas, pero si no tenemos suelo, también no tenemos alimentos. Pero si no tenemos suelo, tampoco no tenemos nada, porque dice que el suelo es un recurso natural no renovable. Todos los recursos son renovables, menos el suelo. El suelo se forma por miles y millones de años. Entonces, ¿por qué estamos describiendo ese recurso? Bueno, la razón la tenemos siempre a través de las generaciones, a través de todos los principios, pero ahí estamos. Bueno, dice que muchas veces decimos nosotros que la materia orgánica del suelo hacemos que es un componente, una propiedad química. En un tiempo se habló así, fue químico. En otro tiempo se habló que fue una propiedad biológica. Pero actualmente la consideramos como un componente que forma parte del suelo. ¿Por qué? Ustedes lo miran ustedes en esa gráfica donde dice que todos los suelos tienen que tener una composición ideal, porque no es la correcta, no es la que siempre tenemos, pero 45% de material inorgánico, 25% de material que se llama aire para la oxigenación de las raíces. Para la cuestión de la porosidad del suelo, estamos hablando también del 25% de agua, pero tenemos que tener el 5% de material orgánico. Ese es el componente ideal, ¿verdad? Cuando estamos usando ese término ideal, eso tendría que ser lo que tenemos que tener, pero en realidad no es así. Entonces, para tener un concepto más real, es que la materia orgánica del suelo no es una propiedad ni química, ni física, ni biológica, sino es un componente del suelo. Si es componente del suelo, es que la tiene que tener. Ahora, si no la tenemos, y si no lo queremos tener, o si no la manejamos, entonces nosotros como técnicos, como agrónomos, entonces también tenemos que tener ese conocimiento. Entonces, ¿qué es un suelo? Un suelo tiene que aportar algo, tiene que aportar nutrientes, tiene que aportar todo. Por eso lo que ustedes están viendo ahí, cuál es el suelo, cuál es el sustrato. Muchas veces nosotros decimos que tenemos un suelo, pero si ese suelo ya no aporta nada, no aporta nutrientes, no aporta aire, no aporta todo lo que decía la lámina anterior, entonces lo que estamos considerando es que tenemos un sustrato. Cuando nosotros tenemos un sustrato, entonces lo que tenemos sencillamente un medio. Es lo que está pasando ahorita. Nosotros, nuestro suelo, estamos considerando, tenemos un suelo, pero en realidad es un sustrato. ¿Por qué? Porque ya no aporta nada de nutrientes. Está desgastado, está en todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Entonces, es lo que quería yo dar a conocer primero. ¿Por qué ahorita decimos que tenemos suelos y ya no tenemos suelos? Lo que tenemos es sustrato. ¿Por qué? Porque el concepto dice claramente un suelo tiene que aportar, un sustrato no. Entonces, para eso decimos que tenemos que manejar la materia orgánica del suelo. Para eso, cuando nosotros tenemos un suelo, como debería de ser, tenemos que tener todo el complejo de intercambio. Ese complejo de intercambio quiere decir que tenemos que tener cosas muy importantes. Los microorganismos, que son las bacterias, los hongos, los actinomicetos, la parte biológica del suelo, la parte física, considerado
especialmente cuando estamos hablando de los coloides del suelo, las arcillas, las arenas, el agua, el aire, pero sobre todo hay una parte muy importante que estoy mostrando ahorita que se llama materia orgánica. Y eso ya no la tenemos. Y tiene que ser parte de un suelo ideal. Pero ahí sí estamos mal, porque ni siquiera tenemos ese 5% de material orgánico. Entonces, para que un material sea considerado como suelo, eso es un principio fundamental, tiene que tener materia orgánica. Si no tiene materia orgánica, entonces hablamos de un sustrato. La materia orgánica, otro principio muy importante es que no es constante. La materia orgánica no quiere decir que tengo 5% ahorita, voy a tener 5 mañana, el otro año siempre tengo mi 5%, no. Cada vez es más o menos si yo aporto, y si no aporto cuando hago labores culturales, de suelo, aradura, todo eso yo pierdo materia orgánica. También hay procesos de oxidación que la misma naturaleza lo hace, igual los microorganismos. Entonces, o sea, el principio es de que la materia orgánica no quiere decir que eso, porque tengo 5% y va a ser constante, no, jamás. Entonces son principios. Primero, todo material orgánico, todo material considerado como suelo debe tener materia orgánica. Y todo materia orgánica tampoco no es constante. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos que mantener, tenemos que aportar, tenemos que hacer posible para mantener todo nuestro suelo como materia viva. Entonces, ¿qué quiere decir? La materia orgánica, como todos lo sabemos, es producto de todos los restos animales, vegetales, todo lo que aparece, restos animales, restos vegetales, restos minerales, residuos de cosecha, ahí está todo. Eso se llama materia orgánica. ¿Por qué se llama materia orgánica? ¿Por qué? Porque tiene una molécula principal que se llama la molécula de carbono. Media vez tiene carbono, se llama material orgánico. Pero entonces, ¿qué función tiene la materia orgánica? Todos ya sabemos, y solo yo la quiero resumir aquí para no abundar mucho tiempo, que todo mejora la estructura del suelo, aumenta la porosidad, la aireación, favorece la temperatura constante en el suelo. Un aspecto muy importante de la materia orgánica es que cuando nosotros tenemos materia orgánica en el suelo es que en el invierno mantiene la temperatura un poco más caliente y en verano también la mantiene un poco fresco. ¿Por qué? Por los conceptos de lo que es la material que contiene carbono. Entonces es muy fundamental en nuestro suelo. Y también mejora la cohesión y la estabilidad del suelo. ¿Por qué? Porque media vez tenemos material orgánico, entonces tenemos una estructura mucho mejor en el suelo. Entonces estamos mejorando lo que se llama la estructura del suelo. Aparte de las funciones de la materia orgánica, también dice, aparte de las funciones, bueno, la anterior son funciones físicas, ahorita son funciones químicas, es la fuente principal de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de azufre, favorece la estabilidad del nitrógeno, ayuda a la estabilidad y la acidez del suelo, mejora también la disponibilidad de micronutrientes. ¿Por qué? Porque es una fuente de material orgánico. ¿Por qué material orgánico? Porque más adelante yo les voy a explicar por qué es importante la materia orgánica. ¿Por qué? Porque todo tiene de todo. Entonces, aumentar también la capacidad del intercambio catiónico es un aspecto muy importante de las propiedades químicas de la materia orgánica. También actúa como un efecto quelatante. ¿Qué es efecto quelatante? Es como un efecto capsulador. Entonces, lo que hace la materia orgánica es encapsularlo. Entonces, la materia orgánica lo protege y lo mantiene. Entonces, en el momento más indicado, lo libera. Entonces, eso se llama el efecto quelatante. También regula los fenómenos de absorción, especialmente la inactivación de plaguicidas.
Entonces, si usted mira, tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas. Entonces, es para, yo creo que todos sabemos, pero estamos recapitulando en este momento. También, aparte de las funciones, también tienen que tener funciones biológicas. ¿Cuáles son las funciones biológicas de la materia orgánica? Sencillamente porque hay una fuente de energía de los microorganismos. Los microorganismos en el suelo tienen una función muy importante. ¿Por qué? De toda la cadena trófica, al final, si usted lo resume, están los reductores. Los reductores son los microorganismos, que son los microorganismos, hongos, bacterias, actinomycetos. Ellos hacen el último trabajo, pero para que hacen el último trabajo de la reducción del material orgánico a partes asimilables, tienen que tener fuentes de energía. ¿Quién la proporciona? La materia orgánica. También estimula el desarrollo radicular de la actividad tanto de los macro y microorganismos del suelo, consecuencia de lo anterior. También favorece la germinación de semillas, contrarresta el efecto de las toxinas y biocidas, favorece la función, especialmente la simbiosis. Entonces, si se dan cuenta, tanto la materia orgánica tiene propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas. No sencillamente voy a decir, voy a aplicar yo material orgánico en mi suelo. Ahí está, ¿no? Tenemos que saber que tienen tres propiedades fundamentales, especialmente en el desarrollo radicular de la planta, en la germinación de las semillas, especialmente el mecanismo, el trabajo que hacen las bacterias fotosintéticas, las micorrizas, el Rhizobium, y todo eso son compuestos muy importantes que tienen que haber en el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo hay que tomar en cuenta que es un elemento vivo. ¿Por qué es vivo? Porque nosotros tenemos que darle vida a través de los microorganismos presentes en el suelo. En el suelo puede haber microorganismos, nosotros podemos aportar microorganismos, pero si no hay materia orgánica, entonces ¿de dónde van a alimentar estos microorganismos? No se va a poder. Acuérdense, los microorganismos siempre van a vivir del carbono, fuentes de energía. ¿Y quién nos va a dar ese aporte? Sencillamente la materia orgánica. Entonces, yo creo que es una parte muy fundamental para el proceso de la reactivación de la agricultura. Si nosotros no tenemos esos tres aspectos presentes, no podemos decir que estamos reactivando una agricultura. ¿Por qué? Porque el suelo está empobrecido. Sencillamente hace 10, 15, 20 años atrás, los agricultores no fertilizaban. ¿Por qué ahorita hay que fertilizar? Porque el suelo está desgastado. ¿Por qué? Por falta de materia orgánica. Pero la solución también la tenemos en las manos, porque tenemos que producir material orgánico. Tenemos que producir sencillamente todo lo que tenemos que mejorar el suelo. Hay que tomar en cuenta que el suelo es un elemento, sencillamente hay que darle vida. Como decía anterior la plática, es un elemento no renovable, pero eso no quiere decir que ahí se quedó. Tenemos que darle vida y tenemos que mantenerla. La materia orgánica como componente del suelo. Sencillamente la materia orgánica, como dice la lámina que ustedes están viendo, es la fuente principal del nitrógeno. La materia orgánica tiene todos los elementos, N, P, K y todos los elementos que ustedes pueden considerar. Pero es la más importante la materia orgánica que conserva la fuente principal de nitrógeno en sus dos formas, en forma de nitrato y en forma de amonio. Ustedes saben claramente que la forma de nitrato es la forma más aprovechable de todos los cationes que existen en el suelo, y el amonio también como una reserva como consecuencia de la carga eléctrica que tiene, porque hay que acordarse que la materia orgánica tiene carga negativa, por lo general. Entonces, eso es lo que da a entender que la fuente más principal de la materia orgánica también tenemos que ver lo que es la fuente de nitrógeno en sus dos formas. Y dice que el 98 y 99% se encuentra en forma orgánica como parte del humus y no está disponible inmediatamente. ¿Qué da a entender? La planta lo tiene, los residuos orgánicos lo tienen, las plantas lo tienen.
Los excrementos lo tienen. Los restos de cosecha lo tienen. Los restos de cocina, cada vez que usted ve una papa, un rábano, algo, ahí hay nitrógeno, pero no está disponible inmediatamente. ¿Qué quiere dar a entender? Hay que tener un proceso. Ese proceso más adelante vamos a explicar como un proceso de compostaje. Bueno, sencillamente siguiendo la plática, hay varias fuentes de materia orgánica, entonces yo quiero ir más rápidamente para no llegar, para no ocupar mucho más tiempo, sencillamente hay fuentes de materia orgánica, pero especialmente lo que es el abono verde. El abono verde, usted puede sembrar leguminosas, si estamos hablando de frijol terciopelo, estamos hablando de alfalfa, estamos hablando de todo tipo de planta que tenga vaina, usted lo puede sembrar, lo puede incorporar al suelo. Primero va a proteger, primeramente, contra los efectos del viento, del sol, el agua, mientras la capa que usted mantiene encima de la planta, no encima del suelo, mantiene una humedad, una temperatura y un proceso de descomposición que a la larga va a ser importante para el manejo de la materia orgánica. Siguiendo, aparte de los abonos verdes, también tenemos residuos de cosecha. Cada vez que usted cosecha, ahí está ¿cómo se llama? Sus restos de maíz, de frijol, de hortalizas, son residuos de cosecha. Estiércol de animales, si lo tiene, y si no lo tiene, también ahí el vecino lo tiene, pero son fuentes de materia orgánica, residuo de cocina. Cada vez que usted va a ir a comprar al mercado, va a ir a traer esto, pela sus cebollas, sus papas, todo lo que hace, ahí está su materia orgánica, especialmente para producir el proceso de producción de abono orgánica por medio del proceso del compost. Igual los residuos minerales, muchas veces la ceniza la tiramos, muchas veces la ceniza lo tiramos por ahí. La roca fosfórica, ¿qué es la roca fosfórica? Sencillamente cuando las piedras, el polvo de piedras, la piedra natural y todo eso, entonces muchas veces la tiramos, pero son fuentes de material orgánico. Bueno, para ir un poco más avanzando, sencillamente quiero transmitirles lo siguiente. Hay varios tipos de material orgánico. Mire, un agricultor siempre va a decir, yo manejo mi material orgánico. Ah, sí, pues, ¿cómo lo maneja? Sencillamente agarra su costal y lo va a tirar ahí en el cafetal. Yo le hablo de cafetal porque hay mucho café en esta zona donde estoy, que es en el área de Sonora. Agarran todo el residuo de cosecha y todo, lo van a tirar al cafetal. Sencillamente está bien, está aportando material orgánico. Pero el asunto es que hay tres tipos principales de material orgánico. La transformada, la no transformada, perdón, la semi-transformada y la transformada. Entonces, ¿en cuál de eso estamos? Es lo que tenemos que considerar nosotros como técnicos, como estudiantes, como productores, como agricultores. Tenemos que ver estos tres tipos principales. Primero, la materia orgánica no transformada. Sencillamente, como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, restos de residuos de verduras de cosechas y un estiércol por ahí. Ese material es materia orgánica. ¿Y quién no le va a decir que es material orgánico? Sencillamente porque tiene el átomo de carbono. Tiene el átomo de carbono, es materia orgánica, pero es material no transformado. Entonces, pero para eso no me sirve para mí, para mi cultivo. ¿Por qué? Porque no está transformada, la misma palabra lo dice. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque como yo le decía anteriormente, un agricultor va a decir, es que yo manejo mi residuo, lo tiro allá y ahí que se pudra. Es correcto, es material orgánico, pero hay que considerar que es material no transformado. Hay que tener presente en eso, porque más adelante vamos a ver en qué significa, cuál es material transformado, no transformado, y también la material transformado y estabilizado, que son conceptos muy diferentes.
Pero también en ese sentido dice el manejo de la materia orgánica del suelo. Ustedes lo pueden ver ahí en sus medios audiovisuales, que todo material, dice, tiene de todo. Tiene hidratos de carbono, tiene hidratos de carbono simples, complejo, compuestos nitrogenados, tiene lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son fuentes de energía, ácidos orgánicos, estamos hablando del ácido cítrico, fumárico, el málico, que tiene efectos muy importantes en la planta, tanto en inmunidad como efecto estimulante. Aparte de los polímeros, que son moléculas ya muy compuestos. Un polímero es un efecto muy grande, compuestos fenólicos, ligninas, consideran ustedes la lignina y los taninos es parte de la pared celular, son materiales muy gruesos, pero ninguno de esos es aprovechado para la planta. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que tener presente. Tiene toda esa gama de conceptos, tiene esa gama de, ¿cómo se llama? Esa gama de componentes, lípidos, ácidos, todo lo tiene. No estamos hablando del NPK y todos los microelementos, pero sin descomponer. O sea, allí estamos hablando del concepto de una energía potencial. Los residuos lo tienen, pero si no la transformamos en un verdadero proceso de compostaje, no tenemos nada. Como dijo aquel, voy a tirar mi basura, voy a tirar mi basura. Pero dice claramente que sencillamente que esos son componentes que no están disponibles para la planta. Pero también hay otro aspecto muy importante. La materia orgánica semi-transformada, como dice Sime, como que ya está un poco transformada, pero le falta un poco, ¿verdad? Hay dos gráficas que ustedes tienen ahí. Por este lado, el lado izquierdo, donde yo estoy, una gallinaza. Cualquier persona tiene su gallinero. Ahí está su materia orgánica, según él. Según él. ¿Por qué? Porque tiene acerrín, tiene celulosa, hemicelulosa, lignina, taninos, tiene nitrógeno, esa mezcla de nitrógeno y lo que contiene el acerrín. Pero es una materia orgánica que tampoco no está tratada. En este otro lado pueden ver ustedes, yo lo miro como brosa. Muchos agricultores dicen, yo voy a ir a mi bosque, voy a ir a traer mi brosa, voy a traer, y es cierto, es material orgánico. No estamos hablando que no es material orgánico, pero es un material orgánico que no está procesado, que no está tratada, que no está en su proceso donde tenemos que llegar al cultivo. Por eso dice semi-transformada. ¿Por qué? Sencillamente estamos a medias. ¿Qué hacemos nosotros cuando traemos brosa? Nos ahorramos un par de centavitos ahí, decir, ponemos un poco de brosa, correcto. Pero no sabemos nosotros que esa brosa tiene microorganismos benéficos y también tiene microorganismos malos. Nosotros estamos trayendo a nuestro suelo Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia y toda la gama de hongos del suelo. ¿Por qué? Porque es una materia orgánica que no está tratada. Por eso se llama semi-transformada. Para nosotros, sí está bien. Yo miro la gráfica, esa brosa, lo pongo en mi suelo, le pongo un par de libras y crece mi planta. Igual en el otro lado tengo un poco de nitrógeno, una guinaza, pero el tema dice material orgánica semi-transformada, está a la mitad, porque entonces más adelante vamos a considerar los aspectos que va a tener. Hay que tener presente que para un proceso de compostaje tiene que llevar todo lo que tiene que hacer, tanto de temperatura, humedad, y todo eso para que un material sea realmente tratado.
Entonces, yo no quiero decir que no están usando materia orgánica, sencillamente hay que usarlo, pero hay que tener esos dos conceptos. Entonces llegamos a un punto que se llama material orgánica transformada. Yo les puse entre un poco de paréntesis, decir allí que una material orgánico estabilizada. ¿Por qué estabilizada? Porque ya llevó un proceso de compostaje de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Ya cumplió con todos los requisitos principales, especialmente la temperatura, que tienen que tener un proceso de compostaje en la cual tienen que tener 40, 50 grados centígrados en la fase inicial. Después la fase mesófila se llama eso primeramente, la fase termófila, cuando llega a los 60, 70 grados centígrados, donde se muere todos los patógenos dañinos, viene la fase de estabilización, entonces ya podemos decir nosotros que tenemos un material orgánico transformado. ¿Por qué? Porque ya cumplió ciertos procesos. Lo que quiero dar a entender es, no sencillamente voy a decir que yo tengo material orgánico, voy a tirar a mi suelo y que se pudra. Eso no es así. Entonces, por eso está hablando de 3 tipos de material orgánico: transformada, semitransformada y material orgánica no transformada. Para eso, nosotros hacemos varios procesos. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar nosotros a transformar un material orgánico? Primero, nos lleva espacio, nos lleva tiempo, nos lleva una serie de cuestiones. Y muchas veces tenemos el mal concepto de decir, yo prefiero ir a traer mi fertilizante químico ahí en el agroservicio y me olvide todo ese proceso. Está bien, pero ¿qué está haciendo? Está desgastando un recurso principal que no es renovable, que es el suelo. Considerando que la materia orgánica debe de mantenerla, considerando que la materia orgánica no es constante. Entonces tenemos que seguir aportando. Entonces, bajo ese concepto, nosotros aquí en el área de Sololán, donde yo pertenezco y siempre he tenido la oportunidad de hacer lo que hay que hacer en pro de la agricultura, en pro del desarrollo rural, en pro de todo lo que hay que hacer para mantener una agricultura sostenible, sustentable. Si es sustentable, es que lo tenemos que tener hoy, la tenemos que mañana, tenemos que tener dentro de unos 10 años, 5 años. Tenemos que tener sustentabilidad. Entonces, bajo ese mismo concepto, nosotros aquí en el área de Santiago Titlán hemos iniciado un proceso de compostaje, un proceso de compostaje que la gráfica, ustedes miren, entonces ahí tenemos residuos orgánicos de todo lo que viene. Estamos aplicando en ese sentido microorganismos eficientes, los EM. ¿Por qué estamos nosotros aplicando EM? Sencillamente porque queremos acelerar el proceso de descomposición de todo material. Con esos microorganismos nosotros estamos sencillamente acortando el ciclo, estamos acortando el tiempo para producción de compostaje. Aparte de eso, estamos enriqueciendo lo que son los componentes químicos, biológicos. Entonces, eso tenemos que llegar a eso. Entonces, por eso les decía yo sencillamente 3 tipos de material orgánico: no transformada, semi-transformada y transformada. Y la tenemos que transformar. Y la tenemos que llegar a un proceso que se llama mineralización y llegamos a lo que es las sustancias húmicas. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros llegar a sustancias húmicas si nosotros no aceleramos los procesos, si no aceleramos, no ponemos ingredientes externos? Uno de los ingredientes externos son los microorganismos eficientes. Esos microorganismos eficientes tienen la función principal de triturar toda la parte principal de la materia orgánica. Hay que tomar en cuenta que la materia orgánica tiene partes muy fuertes, débiles y fáciles.
Ahí entran los hongos, las bacterias y al final los actinomicetes. Los hongos hacen la primera parte, las bacterias terminan y los actinomicetes terminan a hacer el proceso un proceso de compostaje de todos los residuos. Entonces nosotros estamos aplicando microorganismos eficientes para acelerar ese proceso de compostaje y al mismo tiempo enriquecerlo, tanto en el aspecto físico, porque tienen un aspecto más presentable, el color es más oscuro, más gris, la granulometría, pero sobre todo también el enriquecimiento biológico a través de la incorporación de microorganismos. Igualmente, material orgánico con los organismos, aquí tenemos aspecto muy importante. Nosotros estamos hablando a través de un congreso internacional y entonces es un aspecto muy importante que estamos aquí en Santiago de Titlán, en el departamento Solán, en Guatemala. Entonces es algo que nosotros estamos validando. Entonces no puedo decir yo que el proceso de compostaje es así, sencillamente porque yo también tengo que aplicarlo, tengo que verlo. Entonces aquí tenemos un producto muy especial que tiene los microorganismos, el Mejora Compost. El Mejora Compost es una gama de microorganismos que actúa para acelerar el proceso de compostaje, como yo les decía anteriormente. Estamos hablando aquí este es un ejemplo claro que yo les estoy mostrando aquí a nivel municipal en Santiago Titlán, donde estamos trabajando con esos productos y tenemos buenos resultados y vamos siguiendo trabajando en bien del desarrollo rural del municipio. Y luego, como ustedes miran, un mes después del tratamiento, ustedes pueden ver ya el material orgánico ya está casi que, digamos, un 90% en proceso de descomposición. Sencillamente yo estoy declarando pequeña disertación para que ustedes miren ya las cosas, las estamos validando a nivel de campo para el trabajo de los microorganismos, para tener la sustentabilidad, todo lo que es la agricultura orgánica. Igual 3 meses después también ya tenemos ya el producto, estamos en proceso de cosecha, aquí estamos presentes en instituciones como es el Ministerio de Agricultura, la cual yo represento, está lo que es la Autoridad de Manejo Sustentable del Lago de Titlán Amxclá, está la Municipalidad de Santiago de Titlán y la empresa de Magro también, que en su oportunidad pues nos dio el apoyo necesario para llevar estos procesos. Ahora, la pregunta es, de todo lo que yo les enseñé, entonces, ¿será este un proceso de compostaje? Sencillamente no lo es. Cada quien va a acumular su basura y aquí que se acumula y que mire qué hace. Pasa 5 o 6 meses y ahí está el costal. Ahí no hay ningún proceso de compostaje. Entonces, no podemos hablar de que estamos hablando mejorando la agricultura. Eso es lo que hace cualquier tipo de agricultor. Nosotros, como agentes de cambio, tenemos que tener ese cambio de mentalidad, tenemos que ser esos promotores de la agricultura para que tengamos un cambio en el desarrollo rural del país. Entonces, sencillamente para recapitular todo eso, la materia orgánica del suelo tiene que ser 2 puntos de vista, ¿verdad? La materia orgánica viva y la materia orgánica no viva. La materia orgánica viva, como le decía, que todo lo que son restos animales, vegetales sin descomposición. Y la materia orgánica no viva, sencillamente, ya tiene que ser una materia orgánica transformada. ¿Sí? Aquí dice la palabra, transformada. No decimos semi, no, ni nada, transformado. A lo que queremos llegar es tener sustancias orgánicas no húmicas y sustancias húmicas. Sencillamente a eso tenemos que llegar. Las sustancias húmicas, estos son producto de la mineralización de la materia orgánica. No quiero ahondar mucho en este tema. Sencillamente, cuando nosotros estamos compostando bien todos los residuos, ahí se acuerda que todo el material orgánico tiene hidratos de carbono, tiene
polímeros, tiene aminoácidos, tiene lípidos, grasas, pero ya sabemos, como decía anteriormente, es algo que no está aprovechable ni está disponible en la planta. A través del proceso de compostaje llegamos a lo que se llaman dos cosas importantes, las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas solo son dos, son tres, pero ahorita solo tengo yo ácido fúlvico, ácido húmico y las huminas. ¿Por qué quiero llegar a eso? Recapitulando. Si nosotros no llegamos a un compostaje estabilizado, transformado, no llegamos a estas dos cosas. Si no llegamos a ácido fúlico y húmico, que lleva un proceso real de compostaje a través de la acción de muchos factores, especialmente los microorganismos eficientes, entonces nosotros no tenemos sustancias húmicas. Hay que recordarse que las sustancias húmicas son las únicas que van a llegar a ser parte de la estructura del suelo. Cualquiera va a decir, es que yo estoy aplicando gallinazo, estoy aplicando brosa, estoy aplicando estiércol de ganado, estoy aplicando esto, está bien, eso no estoy contradiciendo, pero usted no está formando la estructura del suelo a través de las sustancias húmicas. Y las sustancias húmicas se obtienen sencillamente cuando usted tiene un verdadero proceso de compostaje. Si nosotros no llegamos a eso, no vamos a llegar a estas dos cosas, ácido fúlico y ácido húmico. Sencillamente. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que tenemos que llegar a eso para tener un proceso de compostaje como debe ser. Igual, para recapitular un poco, como ustedes miran, hay dos gráficas. Tenemos tanto el agua, que es la parte azul, que forma la estructura del suelo. También tenemos el aire, la parte blanca, las partículas de arena, que es la parte un poco café, pero sobre todo los ácidos húmicos y fúlvicos, que es la parte amarillenta, no la parte rojiza. Todo eso forma la estructura del suelo. Entonces, si tenemos esas dos cosas, tanto agua, suelo, espacio poroso y todo, más el humus, que contiene sustancias húmicas, estamos cumpliendo con los requerimientos de la planta. Por eso el Congreso dice reactivar de la agricultura, pero ¿cómo vamos a reactivar la agricultura? Si no aplicamos estos principios, no estamos reactivando, no estamos hablando de sostenibilidad, no estamos hablando de ninguna cuestión importante. Entonces hay que acordarse, como yo les decía al inicio de la plática de esta pequeña charla, es que el suelo es un recurso no renovable. Ahí de nosotros depende. Pero media vez tengamos esos conceptos, entonces tenemos que ser agentes de cambio. Entonces, para no ahondar mucho, entonces, sencillamente, los ácidos húmicos y fúlvicos, aquí a la par tienen un poco ustedes un poco de la gráfica donde dicen, estos son los ácidos húmicos que son moléculas más grandes, los fúlvicos son menos. Eso da a entender que esto actúa más en el suelo a través de la fertilización del suelo, los fúlvicos a través de la fertilización foliar, pero ambos tienen efectos estimulantes a la planta, tanto a nivel foliar y el aprovechamiento de muchos nutrientes. Para no ahondar mucho más, entonces siempre hablamos de los ácidos húmicos como producto de la estabilización de la materia orgánica. Es importante para mejorar el balance nutricional del suelo. También es muy importante para la retención de agua, la reserva de los coloides orgánicos. La aplicación foliar es muy importante con esos dos aspectos para tener un aumento tanto en el volumen de las raíces de las plantas, porque hay un crecimiento de las raíces absorbentes, que es a través de las sustancias húmicas, pero hay que acordarse quién lo va a dar, la materia orgánica, una materia orgánica debidamente transformada. Igualmente, para recapitular, la materia orgánica tenemos una procedencia, que son la materia orgánica, la biotransformación. Lo van a hacer dos aspectos, los microorganismos que tenemos aquí y los macroorganismos, estamos hablando de
las lombrices a través de un proceso de vermicompost o lombricompost, según el término que ustedes pueden aplicar. La estabilización más que todo cuando cuando el compost ya se forman las sustancias húmicas ya para un proceso de nutrición de las plantas, y la evolución sencillamente cuando ya el abono orgánico ya es estable en proceso del suelo. Igual, para recapitular todo lo que había hecho anterior, la mineralización de los nutrimentos de la materia orgánica, sencillamente que media vez nosotros tenemos material orgánico, entonces se produce una mineralización que no es más que la liberación de nutrimentos. Así, un lenguaje muy sencillo, liberar los nutrimentos. La forma más importante de la liberación de nitrógeno es en forma de nitratos, la forma de NH4, que es la forma del amonio. Entonces, aparte de eso, hay una liberación biológica. El 95% de nitrógeno y el 20-65% del fósforo está en la materia orgánica, pero ya habíamos dicho que es una materia orgánica no disponible. Necesitamos un proceso de compostaje. Igualmente, es importante también para la microbiología del suelo, porque cada vez que estos se mueren, entonces tienen un aspecto muy importante para la relación de carbono y nitrógeno en el suelo. Y todo eso es muy importante para la liberación de los nutrimentos a través de la materia orgánica. Igual, la liberación química, especialmente aquí para no leer todo, tanto el calcio, el magnesio y el potasio son tres elementos que la materia orgánica lo tiene, y esto lo libera sencillamente por la liberación química, sencillamente porque hay que acordarse que la materia orgánica tiene carga negativa, tiene carga eléctrica negativa, entonces al proceso de absorción y después el proceso de liberación, entonces libera calcio, magnesio y calcio, magnesio y potasio, que es que existe una liberación química de la materia orgánica. En cambio, el nitrógeno y el fósforo son dos elementos que se liberan en forma natural del suelo a través del proceso de compostaje. Entonces, igualmente, ya para terminar, entonces, la aminización del suelo aparecen dos aspectos importantes: la aminización, que es cuando las proteínas se transforman en amidas, en la amonificación, cuando ya las amidas se transforman en amonio, y finalmente el amonio se transforma en NO3, o sea, la forma de nitrato, que es la forma aprovechable a través de un proceso que se llama nitrificación. Tanto los abonos orgánicos son importantes, tanto del material orgánico utilizados en los cultivos. Aquí aparece un término que se llama compost, que es un proceso biológico de transformación de materia orgánica a humus, como ya les expliqué, y se denomina compost el producto resultante de dicho compostaje. Igualmente, en los microorganismos, el proceso de compostaje hay que tomar en cuenta, como había platicado anteriormente, las bacterias, hongos se encargan de la fase mesófila, que es la parte inicial del proceso de compostaje. Los bacilos, que también son importantes en la fase termófila, cuando la temperatura ya del compostaje aumenta. El 10% de la composición es realizada por las bacterias, el 15 a 30 es realizada por actinomycetes. Ya son aspectos ya muy generales para tener idea de lo que es el compostaje. Igualmente, para determinar el análisis de la inocuidad de los abonos orgánicos, porque hay veces los abonos orgánicos aplicamos a los cultivos, no sabemos si son buenos, son malos, si tienen patógenos, no tienen, y entonces a ese término se refiere a lo que son la inocuidad de los abonos orgánicos. Una forma muy importante es, para terminar con esta pequeña disertación, dice que cuando el abono orgánico está muy estable es cuando el compost está bien terminado, no continúa la descomposición, no hay producción de olor, no hay potencial de
fitoxicidad. Entonces, en el aspecto de no hay producción de olor, pues siempre hemos logrado con la aplicación de microorganismos eficientes. Y cuando un compostaje es inestable, pues sencillamente hay producción de mal olor, hay potencial de fitoxicidad, hay un impacto negativo sobre la dinámica del carbono y nitrógeno del suelo, y realmente no es recomendable para ningún tipo de semillero, ni mucho menos también para la aplicación a algún cultivo, ¿verdad? Más sencilla para un sistema de cobertura. Finalmente, entonces, podemos decir que para ver si realmente los abonos orgánicos son buenos o malos, entonces aquí tengo un dato muy importante, es cuando usted tiene un abono orgánico, utiliza cualquier tipo de semilla, lo siembras y tiene una germinación del 85 a 100%, pues es un compost que no es tóxico, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de la germinación de ese 70, 85, entonces ya la toxicidad está afectando y el 50, 70 ya es tóxico, entonces menor de 50 ya es muy tóxico. Esos son parámetros que podemos utilizar para ver cuando un compost es apto para los cultivos o no. Igualmente, para determinar la inocuidad de los abonos orgánicos, es muy importante también ver la forma muy importante para ver si los procesos anteriores han llevado los términos, las reglas generales para ver si no tenemos patógenos, especialmente xanthomonas, Pythium, Sclerotium y toda la gama de hongos. Pero esto no tenemos ningún problema, simple y sencillamente cuando llevamos nosotros un proceso de compostaje tal y como es. Muchas gracias, ingeniero Ovidio Rabinal. Pues como nos sucede con estos temas, cuando de alguna manera uno se sumerge en ellos y sobre todo, como bien lo decía a lo largo de su intervención, ¿cuánto realmente hace la materia orgánica? Pareciera increíble, ¿no? O sea, por eso nosotros perfectamente lo decimos, que es la ayuda idónea al suelo. Por eso nosotros queremos agradecer en este momento su muy amplia y muy buena presentación, ingeniero, porque pues de alguna manera, por así decirlo, nos sacude y nos hace realmente analizar qué es lo que estamos haciendo. Porque el suelo, ya lo dice usted, es un ente vivo. La materia orgánica tiene diferentes funciones físicas, químicas, biológicas. Los residuos de cocina que lamentablemente incluso en las ciudades, lejos de aprovecharse y de por lo menos ahí sí que utilizar los servicios que muchas veces las municipalidades prestan de clasificación, ni siquiera somos conscientes de eso. Creamos más contaminación al no clasificar nuestra basura cuando a veces hay cómo hacerlo, ¿no? Y poder con esto llegar a producir abonos que de nuevo pueden devolverse a los suelos para mejorar todas sus condiciones y reactivarlo, como hemos dicho, ¿verdad? Esta tecnología también al momento de aplicarla, pues también es otro aporte muy importante que los microorganismos hacen, ¿verdad, ingeniero? De quitar los malos olores. Y usted lo decía muy claramente también, que nosotros tenemos que volvernos agentes de cambio. De tal manera que este tema, como el anterior, pues queremos agradecerle, ingeniero, su muy valiosa participación a este evento, porque creemos que usted ha hecho una contribución muy importante a lo largo de su exposición, que estoy seguro que hubiese querido todavía extenderse mucho más. Sin embargo, pues también el tiempo nos apremia. Sin embargo, consideramos también de que estamos logrando hacer el aporte que realmente nos habíamos propuesto desde un principio. Trasladar a cada una de las personas que nos están observando hoy y que nos verán posteriormente en estos medios audiovisuales, dejar esta muy valiosa información que si nosotros no la hacemos, no la ponemos en práctica, realmente vamos a terminar sepultando nuestro propio suelo, haciéndolo improductivo, haciéndolo un simple sustrato. Ya lo decía usted cuando hablaba de sustrato y suelo, pues definitivamente nosotros es lo que no quisiéramos, ¿no? Queremos tener realmente,
hacer que la materia orgánica cumpla con esas funciones tan vitales que complementen muy bien al suelo, ahí sí que ambos, tanto el suelo como la materia orgánica, que puedan estar con esa cantidad suficiente de microorganismos eficientes, ¿verdad? Que hagan funcional, que reactiven el suelo y que hagan de ese suelo realmente un medio en el cual nosotros como seres humanos podamos aprovecharnos de sus frutos, de todo lo que se cosecha, y que llegue a nuestra mesa un producto que sea sano, que sea de beneficio para nuestro organismo, para que nuestro organismo funcione bien, que no tengamos nosotros susceptibilidad de enfermarnos e incluso a muy temprana edad, porque al final, insisto, seguimos siendo fruto de lo que comemos, producto de lo que comemos. Yo me alimento sanamente, pues mi cuerpo va a reaccionar bien, pero si yo le estoy metiendo un montón de cosas que no son de beneficio para mi organismo, definitivamente me voy a ser más susceptible de enfermarme. Agradecemos a cada uno de ustedes también, estimados amigos, que siguen conectados hasta este momento. Así es de que muchas gracias.